Bienvenido a Expediente Interestelar, donde decimos la verdad sobre TRES y Atlas. Hoy está ocurriendo algo que nadie había previsto, y el mundo de la astronomía está literalmente en ebullición. Un nombre que parecía desvanecerse entre titulares olvidados, de repente ha regresado con una fuerza que nadie esperaba. Ese nombre es TRES y Atlas, el tercer visitante interestelar que ha cruzado nuestro sistema solar, y que ahora, inesperadamente, se ha convertido en el protagonista de uno de los debates científicos más intensos del año. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué ha pasado exactamente para que TRES y Atlas vuelva a estar en todas partes? Durante las últimas horas, varias agencias espaciales, incluyendo NASA, ESA y diferentes observatorios terrestres, han publicado nuevas imágenes y análisis, datos recientes, frescos, impactantes. Y esas imágenes muestran algo que, sinceramente, nadie estaba preparado para ver. Algo que está obligando a los expertos a replantearse casi todo lo que daban por hecho. Un visitante que no pertenece a este mundo. Para empezar, conviene recordar qué es TRES y Atlas. No es un cometa típico. No nació en nuestro sistema solar. No se formó bajo la luz del Sol, ni en la nube de polvo de la que nacieron los planetas. Este objeto viene de otro lugar, de un sistema estelar que jamás podremos ver con nuestros ojos, de un rincón del espacio donde las reglas pueden ser distintas, donde el clima, la temperatura y los materiales no se parecen a nada que conozcamos. Durante millones de años, este fragmento viajó en soledad por el vacío más profundo del cosmos, hasta que un día, por pura casualidad cósmica, pasó lo suficientemente cerca de nuestro sistema solar como para ser detectado. Y ahora, justo cuando parecía que su visita había terminado, las nuevas imágenes han cambiado todo. Las imágenes que desatan la tormenta, lo que se ha publicado en las últimas horas, procede de 3 puntos clave del sistema solar. Desde Marte, con cámaras de alta resolución. Desde sondas solares, observándolo desde ángulos extremos. Desde la Tierra, usando nueva calibración y seguimiento. Y lo inquietante es esto. Ninguna imagen coincide del todo con las demás. Desde Marte, TRES y Atlas parece tener una coma retorcida, como si algo estuviera deformando su estructura. Desde las sondas solares, la actividad del cometa cambia de forma inesperada. Y desde la Tierra, el brillo fluctúa de manera irregular, sin patrón claro, como si estuviera respirando de forma errática. Es como si TRES y Atlas se comportara de manera distinta dependiendo desde dónde se lo mire. Y eso no debería pasar. Un comportamiento que no cuadra. Los cometas suelen tener un comportamiento predecible. Cuando se acercan al Sol, se activan. Cuando se alejan, se apagan. Su coma se expande. Luego, disminuye. Su brillo varía, pero siempre siguiendo reglas que conocemos. Pero TRES y Atlas está haciendo todo lo contrario. Ahora que se está alejando, lo lógico sería que su actividad disminuyera, que su coma se redujera, que su brillo se estabilizara. Pero está ocurriendo exactamente lo opuesto. Su coma cambia forma en cuestión de horas. Su brillo se intensifica incluso cuando debería debilitarse. Su estructura parece dividirse por zonas, como si hubiera áreas más activas que otras. Y lo más desconcertante, no se comporta igual visto desde Marte que visto desde las sondas solares. Los expertos están sorprendidos porque ningún modelo de comportamiento cometa conocido explica lo que está pasando. ¿Está girando? ¿Se está rompiendo? ¿O es algo nuevo? Aquí empieza el debate fuerte. ¿Qué está provocando estas variaciones? Algunos astrónomos sugieren un movimiento de giro o spin inestable. Otros creen que podría estar fragmentándose lentamente, con pedazos microscópicos que provocan cambios en el brillo y en la forma de la coma. Y otros van más allá y plantean que estamos ante un fenómeno desconocido, que solo ocurre en objetos formados fuera de nuestro sistema, pero nadie se atreve a afirmarlo, porque el comportamiento de TRES y Atlas contradice demasiadas cosas conocidas. Una composición que rompe los esquemas. Los últimos análisis
han revelado un detalle todavía más sorprendente. La composición del cometa no coincide con la de casi ningún cometa del sistema solar. Mientras aquí predominan los hielos de agua, Tres Atlas muestra una concentración enorme de dióxido de carbono congelado. Esto significa que se formó en un lugar muchísimo más frío, un lugar donde la luz de la estrella de su sistema apenas calentaba, un entorno donde la química es distinta, un lugar del que Tres Atlas trae pistas que no podemos ignorar. Es literalmente un pedazo de un mundo que nunca podremos visitar. Los datos de Marte, que nadie esperaba. Pero lo más impactante viene desde Marte. Los instrumentos allí han captado variaciones tan drásticas en el comportamiento del cometa que algunos investigadores creen que podría haber procesos internos que todavía no entendemos. Marte está viendo una versión del objeto que no coincide con lo que se ve desde la Tierra. Y lo que se ve desde la Tierra no coincide con lo que captan las sondas. Algo no encaja. Algo se nos escapa. Algo está ocurriendo, y nadie sabe exactamente qué. Un misterio que está creciendo en tiempo real. Piense en esto. Tres Atlas ya debería estar apagándose. Ya debería ser solo un punto cada vez más débil alejándose del Sol. Ya debería seguir un comportamiento estable, sencillo, previsible. Pero lo que está ocurriendo es lo contrario. Está volviéndose más extraño. Más impredecible. Más desconcertante. Y lo más importante. Todo esto está sucediendo ahora mismo, justo en este momento. Nuevos datos se están publicando. Nuevas imágenes se están difundiendo. Nuevas teorías se están discutiendo. Y la mayoría de expertos coinciden en una frase. Estamos viendo algo que no entendemos, todavía. Por eso Tres Atlas ha vuelto a ser tendencia. Porque el misterio no está terminado. Porque algo está pasando con este objeto. Y porque lo que venga a continuación podría cambiar nuestra comprensión de los visitantes interestelares para siempre. Por eso, si quiere entender qué está ocurriendo realmente. Si quiere saber lo que acaba de descubrir la NASA. Si quiere comprender por qué los científicos están tan tensos. Quédese. Lo que está a punto de escuchar podría ser un momento histórico. Mientras la Tierra apenas lograba seguir la trayectoria de Tres Atlas, hubo un lugar en el sistema solar donde el cometa empezó a revelar detalles que no se habían visto nunca, Marte. Y aquí comienza la parte más desconcertante de toda esta historia. Porque las observaciones provenientes del planeta rojo no solamente complementaron lo que ya sabíamos, sino que contradecían parte de los datos obtenidos desde la Tierra. Y cuando dos mundos ven a un mismo objeto de formas distintas, es que algo realmente peculiar está ocurriendo. La primera señal de que algo no encajaba. Las cámaras del Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN e incluso los instrumentos del rover Perseverance empezaron a detectar una variación inesperada en el brillo del cometa. Pero no una variación suave, gradual, como las que ocurren cuando un cometa se aleja del Sol. No. Lo que Marte vio fue un patrón errático, impredecible, casi pulsante, como si el cometa cambiara de intensidad en lapsos de tiempo sorprendentemente cortos. Un brillo que subía y bajaba sin un motivo claro. Una actividad que parecía encenderse y apagarse, como si el propio objeto estuviera reaccionando a algo. Los científicos no tardaron en darse cuenta de que aquello no era normal. No había ningún mecanismo convencional que explicara un comportamiento tan irregular. Un comportamiento diferente desde otro planeta. Pero lo más inquietante no fue la fluctuación en sí, sino el hecho de que desde Marte la coma parecía deformarse en direcciones distintas a las observadas desde la Tierra. Imagine esto. Desde nuestro planeta, la cola parecía extenderse de forma relativamente estable. Desde Marte, la misma cola parecía torcida, desplazada, estirada en un ángulo totalmente diferente. Desde las sondas solares, aún aparecía con otra orientación. Era como si el cometa estuviera mostrando tres caras distintas según desde donde se lo mirara. Y la pregunta era inevitable. ¿Cómo es posible que un mismo objeto adopte tres formas distintas dependiendo del punto de observación? Los modelos físicos tradicionales no ofrecían una explicación simple. La teoría del giro inestable. Fue entonces cuando surgió una de las teorías más discutidas hasta ahora.
¿Y si 3 y Atlas estuviera girando, pero no de forma regular? Los cometas pueden rotar, sí, pero suelen hacerlo a un ritmo estable y relativamente predecible. Pero algunos astrónomos empezaron a sugerir que tal vez este cometa no solo estuviera rotando, sino que lo hiciera de manera caótica, sin un eje claro, con un movimiento más parecido a un tambaleo o a un giro irregular provocado por expulsiones asimétricas de material. Un giro tan inestable podría explicar las deformaciones diferentes observadas desde cada punto, las variaciones repentinas de brillo, los cambios en la forma de la coma. Pero esta teoría tenía un problema. No había pruebas suficientes. Las imágenes eran contradictorias. Los instrumentos ofrecían datos diferentes. Y cada análisis llevaba a una conclusión distinta. El momento en el que la NASA empezó a preocuparse. A medida que Marte enviaba más información, el rompecabezas se volvía más incomprensible. Porque el comportamiento de 3 y Atlas no coincidía con lo esperado para un objeto que ya se está alejando del Sol. A esta distancia, el cometa debería estar perdiendo actividad. Debería apagarse. Debería reducir su coma. Debería volverse más débil y más estable. Pero estaba pasando exactamente lo contrario. El brillo aumentaba por momentos. La actividad variaba de forma repentina. Y cada imagen parecía mostrar una estructura distinta. La NASA, que en un principio consideraba 3 y Atlas un visitante fascinante pero relativamente simple, tuvo que reevaluar todo. Porque la información proveniente de Marte contradecía demasiado lo que se registraba desde la Tierra. Y cuando 2 planetas ven cosas distintas, la incertidumbre crece. La pregunta que nadie quiere formular. A estas alturas, una duda sobrevolaba silenciosamente los foros científicos. ¿Y si lo que está haciendo 3 y Atlas no tiene precedentes porque realmente nunca habíamos observado algo así tan de cerca? ¿Y si este comportamiento no es un error de cálculo, ni un problema de instrumentos, sino una característica real de un objeto formado en un entorno completamente distinto? ¿Y si esto que estamos viendo es, literalmente, un proceso físico que nunca habíamos documentado? El silencio en parte de la comunidad científica lo decía todo. Nadie se atrevía a afirmarlo. Pero nadie lo descartaba. Porque lo que viene ahora es aún más importante. Esta segunda parte de la historia, la perspectiva desde Marte, no solo añade misterio. Lo multiplica. Porque si un cometa interestelar se comporta de forma diferente según desde donde se lo observe, lo que viene ahora podría ser la clave que revele si estamos ante un fenómeno completamente nuevo. En la siguiente parte analizaremos cómo se ven los mismos cambios desde la Tierra y desde las sondas solares, y por qué las diferencias entre estos 3 puntos están encendiendo todas las alarmas. Mientras Marte registraba cambios abruptos en el brillo y en la forma de la coma de 3 y Atlas, en la Tierra los observatorios trabajaban sin descanso. Astrónomos profesionales, universidades y telescopios de gran apertura apuntaron al visitante interestelar para intentar comprender qué estaba ocurriendo realmente. Pero lo que detectaron no encajaba con nada de lo que llegaba desde Marte. Y esa fue la primera señal de que el misterio era mucho más grande. La visión terrestre, un patrón que desorienta a los expertos. Desde la Tierra, las variaciones de brillo estaban ahí, sí, pero no seguían el mismo patrón caótico que Marte estaba registrando. Aquí, el aumento de brillo parecía más moderado. Más suave. Como si el cometa se activara, pero sin la violencia que se veía desde el planeta rojo. Y esto generó la primera gran pregunta. ¿Por qué Marte ve un comportamiento más extremo que la Tierra? Si hablamos de un cometa interestelar, la lógica dice que ambos planetas deberían ver cambios similares, quizá con diferencias de ángulo, sí, pero no diferencias tan radicales. Pero la Tierra observaba un 3 y Atlas más calmado. Mientras tanto, Marte veía un objeto inquieto, inestable, casi impredecible. La coma, el detalle que nadie esperaba. Los telescopios terrestres, tras largas sesiones de seguimiento, detectaron un comportamiento extraño en la coma. No se expandía de manera uniforme. No mantenía una forma estable. Parecía comprimirse y estirarse a intervalos irregulares. Pero aquí aparece un detalle clave. Desde la Tierra, esos cambios eran más lentos, como si todo ocurriera a cámara lenta.
Esto contradecía completamente las observaciones desde Marte, donde la coma cambiaba en cuestión de minutos y mostraba deformaciones más violentas. Era el mismo objeto, la misma coma, el mismo comportamiento, pero dos versiones totalmente distintas. ¿Es un efecto visual? La teoría que no termina de encajar. Algunos astrónomos empezaron a plantear que esta diferencia podía ser un efecto de perspectiva. Un simple caso en el que cada planeta ve el cometa desde un ángulo diferente y eso altera la forma en que percibimos la luz y la actividad. Pero pronto esa explicación quedó corta. Si fuera solo perspectiva, las diferencias serían mínimas. Pequeñas variaciones. Detalles. Nada más. Pero lo que estaba ocurriendo era demasiado grande. Demasiado evidente. Demasiado contradictorio como para ser simplemente un efecto visual. El brillo, una ecuación que no cierra. Mientras la Tierra observaba fluctuaciones moderadas, Marte veía picos repentinos de luminosidad. Y desde las sondas solares, que analizaremos en la siguiente parte, el comportamiento era diferente todavía. Pero centrémonos en lo que pasaba aquí, desde nuestro planeta. El cometa aumentaba de brillo incluso al alejarse del Sol. Su cola mostraba zonas más activas de lo normal. La dispersión del polvo no seguía el patrón típico que vemos en cometas que ya se están enfriando. Esto chocaba contra toda la física conocida. Un cometa que se aleja debe perder actividad, no ganarla. Debe cerrar su coma, no mostrar nuevas expansiones. Debe volverse estable, no impredecible. Pero TRES y Atlas estaba rompiendo todas las reglas. El detalle que levantó sospechas. Uno de los descubrimientos más inquietantes que se hizo desde la Tierra fue la detección de una ligera variación de color en su coma. Algo sutil, pero significativo. Los espectros mostraban pequeños cambios en la proporción de partículas. Zonas más ricas en dióxido de carbono. Zonas más pobres en hielo de agua. Regiones que parecían apagarse y luego volver a encenderse. Esto llevó a algunos científicos a plantear una posibilidad que ningún astrónomo quiere considerar sin pruebas. ¿Podría el cometa estar fragmentándose desde dentro? Un proceso así podría explicar el brillo inestable, las variaciones de forma, las contradicciones entre observaciones y la actividad extraña mientras se aleja. Pero era solo una hipótesis, y aún no había evidencias claras para afirmarla. La Tierra confirma, esto no es un cometa normal. Tras horas de análisis se llegó a una conclusión fundamental. TRES y Atlas no está siguiendo los patrones de ningún cometa conocido. Sus cambios no son lineales. No son progresivos. No son consistentes entre observatorios. Y no encajan con las reacciones típicas de un objeto que ya debería estar apagándose. Esto hizo que la comunidad científica se dividiera en dos grupos. Los que creen que estamos viendo un comportamiento físico desconocido. Y. Los que piensan que el cometa está atravesando un proceso extremo, quizás un colapso parcial o un giro descontrolado. Pero nadie podía afirmar nada con seguridad. Una frase que resume el problema. Un astrónomo, en una entrevista reciente, dijo: es como si TRES y Atlas se comportara de tres formas diferentes al mismo tiempo. Y eso resume exactamente lo que ve la Tierra. Un objeto que parece tener múltiples personalidades, múltiples comportamientos y múltiples procesos ocurriendo simultáneamente. Algo que jamás se había documentado en un objeto interestelar. Y lo más importante, lo que se ve desde la Tierra solo complica aún más el misterio. Porque cuando comparemos estos datos con lo que ven las sondas solares, que veremos en la siguiente parte, la historia dará un giro aún más extraño. Hasta ahora hemos visto dos versiones de TRES y Atlas. La versión inquieta y errática que observa Marte. Y la versión más moderada, pero igualmente anómala, que captamos desde la Tierra. Pero aún falta el tercer testigo. El punto que lo cambia todo. El que ha puesto a la comunidad científica en una situación incómoda. Las sondas solares. Estas naves, situadas en posiciones privilegiadas alrededor del Sol, han captado un conjunto de datos que no encajan ni con lo que ve Marte, ni con lo que vemos nosotros desde la Tierra.
Y aquí es donde el misterio alcanza un nivel completamente nuevo. Un ángulo que nunca habíamos tenido. Las sondas solares, como SOHO, Stereo y Solar Orbiter, observan el sistema solar desde una perspectiva única. Una vista lateral y cercana al Sol, que nos permite ver a los cometas desde un ángulo imposible desde la Tierra o desde Marte. Y gracias a esa perspectiva, registraron algo que ningún otro instrumento había captado. 3 y Atlas no tiene una única cola. Tiene múltiples estructuras que aparecen y desaparecen. Como si diferentes chorros de gas se activaran por momentos. Como si hubiera zonas internas del cometa expulsando material de manera independiente. Y esta observación contradice absolutamente todo lo anterior. Múltiples colas, múltiples direcciones. Normalmente, los cometas muestran una cola de gas, una cola de polvo, y en algunos casos una cola iónica. 3 estructuras predecibles, estables y reconocibles. Pero 3 y Atlas no se comporta así en absoluto. Desde las sondas solares, su cola parece dividirse, replegarse, desaparecer y reaparecer en cuestión de horas. En algunas imágenes, la cola principal parece doblarse en un ángulo imposible. En otras, se observa una línea secundaria que se orienta en una dirección totalmente opuesta. Es un comportamiento que no coincide con ningún cometa conocido. Y lo inquietante es que este patrón tampoco coincide ni con la visión de Marte, ni con la de la Tierra. Es literalmente una tercera versión del mismo objeto. ¿Qué está pasando? El debate que nadie quiere tener. Cuando las imágenes de las sondas solares empezaron a analizarse, surgió un debate incómodo. ¿Y si no estamos viendo un solo proceso, sino varios procesos simultáneos dentro del mismo objeto? Algunos científicos propusieron que 3 y Atlas podría estar compuesto por múltiples regiones de actividad independiente, zonas del núcleo que se calientan a ritmos distintos, fragmentos internos que expulsan material a distintas velocidades. Pero esta teoría generó aún más preguntas. ¿Cómo puede un cometa interestelar conservar estructuras internas tan complejas después de viajar millones de años? ¿Cómo puede un núcleo mantenerse cohesionado si parece estar activo en direcciones tan diferentes? Era una explicación, pero muy forzada. ¿La rotación caótica, una pieza del puzzle o una pista falsa? Desde la perspectiva de las sondas solares, las variaciones en la orientación de la cola podrían indicar un giro extremadamente inestable, mucho más intenso que lo que sugirió la teoría del spin irregular. Pero aquí aparece un problema gigante. Si el cometa estuviera girando a esa velocidad, la Tierra debería ver grandes variaciones. Y Marte debería ver incluso más. Pero no lo hacen. Lo que ve cada punto del sistema solar no encaja en un mismo modelo. Como si cada uno estuviera viendo un objeto distinto. La ciencia odia las contradicciones. Y aquí cada nueva observación parece generar una aún mayor. La pista más inquietante, los chorros de actividad. Una de las imágenes captadas por una sonda mostró un detalle que muchos consideraron la pista más importante hasta ahora. Un chorro de gas muy fino, orientado en un ángulo completamente opuesto a la cola principal. Esto no debería ocurrir. Para que un cometa expulse material en direcciones opuestas se necesitan fracturas internas, cavidades de presión o movimientos repentinos, que normalmente ocurren cuando un cometa está a punto de romperse. Y aquí apareció la teoría más temida. ¿Está 3 y Atlas entrando en un proceso de disrupción interna? Es decir, ¿se está rompiendo desde dentro? De ser así, esto explicaría los cambios caóticos vistos desde Marte, las variaciones suaves vistas desde la Tierra, y las colas múltiples vistas desde las sondas solares. Pero también significaría que el cometa podría cambiar drásticamente en cualquier momento. Y nadie quiere afirmarlo sin pruebas. El problema, ninguna teoría explica todo. Cada teoría explica una parte de lo que vemos. Rotación irregular explica la coma deformada desde Marte. Fragmentación parcial explica las colas múltiples desde el Sol. Actividad residual al alejarse explica el brillo inesperado desde la Tierra. Pero ninguna teoría explica todo a la vez. Y eso es exactamente lo que tiene en alerta a los observatorios.
3 y Atlas está mostrando 3 comportamientos simultáneos que no pueden coexistir en un cometa convencional. Algo distinto está pasando. Algo que nunca habíamos observado. Algo que no tenemos modelos para explicar. Una frase que circula entre investigadores. En una filtración reciente, un analista comentó: si no supiera que es un cometa, diría que estamos viendo 3 objetos distintos. Nadie lo dice públicamente. Pero esa frase resume perfectamente la situación. Lo que sigue es aún más importante. Con las sondas solares aportando datos totalmente diferentes, el misterio ya no es solo el comportamiento del cometa. Ahora el misterio es cómo es posible que un solo objeto genere 3 interpretaciones incompatibles al mismo tiempo. Con las observaciones contradictorias de Marte, la Tierra y las sondas solares, la comunidad científica se encontró ante una situación que no esperaba. Cada punto del sistema solar mostraba un 3 y Atlas diferente. 3 versiones de un mismo visitante. 3 comportamientos incompatibles. Y fue aquí donde empezó a discutirse una teoría que, hasta hace muy poco, muchos consideraban casi imposible. Una teoría que podría explicar lo que está ocurriendo, pero que abriría la puerta a preguntas aún más complicadas. Una pregunta que cambiaría todo. Los investigadores empezaron a plantearse algo que nadie quería decir abiertamente. ¿Y si 3 y Atlas está mostrando un tipo de actividad que jamás hemos observado en un objeto interestelar? No porque no existiera, sino porque nunca habíamos tenido la oportunidad de estudiarlo tan de cerca. Oumuamua pasó demasiado rápido. Borisov fue demasiado pequeño y su comportamiento, relativamente estable. Pero 3 y Atlas está ofreciendo una oportunidad que ninguna misión espacial esperaba tener tan pronto. Ver un objeto interestelar reaccionar al Sol, alejarse, deformarse y desestabilizarse en tiempo real. Y lo que está haciendo, no encaja con nada. La posible respuesta interestelar. Una de las hipótesis más polémicas que surgió en varios foros especializados plantea que 3 y Atlas podría estar mostrando lo que algunos llaman una respuesta interestelar. No es un fenómeno exótico ni algo sobrenatural. Se llama así porque sería un proceso físico propio de objetos formados fuera de nuestro sistema estelar. Es decir, su material no se comporta igual que el hielo de agua de nuestros cometas. Sus compuestos químicos reaccionan de forma diferente a la temperatura solar. Su estructura interna podría tener capas o fracturas totalmente distintas. Y la energía que liberan ciertos compuestos podría producir comportamientos nunca vistos aquí. En otras palabras, 3 y Atlas podría estar actuando como actúan los objetos en su sistema de origen, no en el nuestro. Y eso explicaría por qué no encaja en nuestros modelos. El problema del CEO, una clave silenciosa. Uno de los primeros indicios de que 3 y Atlas podría estar mostrando un fenómeno nuevo fue su composición. Sabemos que está cargado de dióxido de carbono congelado en proporciones muy superiores a las de los cometas del sistema solar. Y el CEO, en determinadas condiciones, puede generar expulsiones repentinas, desprendimientos internos, microexplosiones de gas, y jets que salen disparados en direcciones distintas al eje principal. Todo eso encaja exactamente con lo que ven las sondas solares. Pero aquí está el punto clave. En un cometa del sistema solar, estas reacciones suelen ser suaves. En uno interestelar, con materiales desconocidos mezclados, podrían ser mucho más violentas. Y eso podría explicar el caos que Marte está observando. ¿Y si el núcleo no es como los demás? Otra idea que está ganando peso entre varios grupos de investigación es la posibilidad de que el núcleo de 3 y Atlas no sea homogéneo. Que esté compuesto por diferentes bloques, zonas de densidad distinta, capas que responden a la temperatura de manera desigual, regiones que almacenan gas comprimido, cavidades internas que podrían colapsar o abrirse con la expansión térmica. Esta estructura podría provocar chorros de gas en direcciones opuestas, colas múltiples, deformaciones inesperadas en la coma, y variaciones de brillo que cambian según desde donde se observa. Es decir, exactamente lo que se está viendo desde los 3 puntos del sistema solar. El punto que más preocupa a la NASA.
Una frase filtrada desde un equipo de seguimiento de la NASA puso a todos en alerta. Si esto no es fragmentación, es un proceso físico que no tenemos en nuestros modelos. Y esa frase, aunque corta, lo cambia todo. Porque si no se está fragmentando, si no se está rompiendo, y si no está girando de manera caótica, entonces lo que estamos viendo podría ser un fenómeno completamente nuevo, propio de objetos interestelares con composición y estructura desconocidas. Y eso convierte a TRES y Atlas en algo mucho más importante de lo que parecía hace apenas unas semanas. El riesgo de afirmarlo. El problema es que ningún científico quiere ser el primero en afirmar que estamos viendo algo nuevo. La ciencia avanza con prudencia extrema. Y nadie quiere equivocarse o exagerar. Por eso, aunque muchos lo piensan, casi nadie lo dice en público. Pero en reuniones internas, en teleconferencias entre agencias y en conversaciones filtradas, si aparece una frase que se repite cada vez más: nunca hemos visto un cometa interestelar comportarse así. Y esas palabras, viniendo de los organismos más expertos del mundo, son muy significativas. ¿Qué significa todo esto? Si TRES y Atlas está mostrando un fenómeno nuevo, eso implicaría que los objetos interestelares son más variados de lo que pensábamos. Sus materiales reaccionan de formas inesperadas. Su comportamiento no sigue las reglas de nuestro sistema solar. Y podríamos estar ante una oportunidad histórica para comprender cómo se forman los mundos fuera de aquí. Pero también significa algo más inquietante. Que lo que hemos visto hasta ahora puede no ser lo más sorprendente. El comportamiento de TRES y Atlas podría cambiar aún más en los próximos días. Podría intensificarse. Podría desacelerar. O podría revelar un proceso interno más drástico. Nadie lo sabe. Y lo peor. O lo mejor. La frase que más se repite en la comunidad científica es: lo peor que podría pasar es que no entendamos nada. Lo mejor es que estemos viendo algo nuevo. Y esta teoría, la teoría del fenómeno interestelar desconocido, es justo la que coloca a la historia en su punto más tenso. Porque si es cierta, todo lo que hemos visto es solo el principio. Entre todas las hipótesis que han surgido para intentar explicar el comportamiento anómalo de TRES y Atlas, hay una que ningún investigador quiere confirmar. Pero que cada vez parece más difícil de ignorar. Una teoría que, si fuera cierta, explicaría las diferencias entre las imágenes desde Marte, desde la Tierra y desde las sondas solares. Una teoría que lo enlaza todo. La posibilidad de que TRES y Atlas se esté fragmentando desde dentro. Una teoría peligrosa porque explica demasiado. Los científicos detestan las teorías que explican demasiado bien los datos, porque suelen esconder trampas o interpretaciones sesgadas. Y esta teoría, la de la fragmentación interna, me encaja demasiado bien con lo que estamos viendo. Colas múltiples. Chorros en direcciones opuestas. Cambios bruscos de brillo. Deformaciones en la coma. Variaciones diferentes desde cada punto del sistema solar. Es como si todas las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. Pero en una imagen que nadie quiere ver. Porque si el cometa está rompiéndose desde dentro, entonces estamos presenciando un proceso inestable. Una desintegración en tiempo real. Algo que podría cambiarlo todo en cuestión de horas. ¿Cómo se rompe un cometa interestelar? Para entender esta teoría, hay que imaginar a TRES y Atlas no como una roca sólida, sino como un cuerpo compuesto por capas de material congelado, fracturas internas antiguas, cavidades llenas de gas atrapado, regiones de densidad desigual, y bloques que se mantienen unidos por una cohesión débil. Esto, en un cometa del sistema solar, es relativamente común. Pero en un cometa interestelar, podría ser muchísimo más complejo. Una estructura formada en otro sistema estelar podría tener materiales exóticos, capas químicamente inestables, compuestos que reaccionan diferentes a la luz solar, y regiones que se expanden a ritmos que no conocemos. Imagine combinar todo eso con un viaje de millones de años por el espacio profundo. Fracturas internas que se congelan. Otras que se recalientan por primera vez en millones de años al acercarse al Sol.
El resultado podría ser una bomba interna esperando el momento adecuado para activarse. El calor del Sol, el detonante que no perdonó. Aunque 3 y Atlas ya se está alejando del Sol, el calor absorbido durante su acercamiento podría seguir viajando hacia su interior. Y eso produce un efecto peligroso. La expansión tardía. Cuando el calor llega a una cavidad llena de gas congelado, este se expande y puede abrir grietas nuevas, agrandar fracturas antiguas, o incluso provocar pequeños colapsos internos. Y si esto ocurre de manera desigual en distintas partes del núcleo, el cometa puede empezar a expulsar material en direcciones opuestas, lanzar jets impredecibles, mostrar colas secundarias, deformar su coma y aumentar su actividad justo cuando debería disminuir. Exactamente lo que están observando las sondas solares. ¿Por qué Marte lo ve más violento? Aquí está un punto crítico. Si 3 y Atlas se está rompiendo desde dentro, las expulsiones de material podrían ocurrir en ráfagas rápidas, como pequeñas explosiones. Y Marte, por su posición actual, podría estar viendo directamente esas expulsiones. Esto explicaría por qué Marte registra fluctuaciones de brillo repentinas. Las deformaciones de la coma son más agresivas desde su perspectiva. La actividad parece encenderse y apagarse con más violencia. Mientras tanto, la Tierra, más lejos y con un ángulo distinto, vería una versión suavizada de estos cambios. Y las sondas solares verían las colas generadas por estas explosiones internas. 3 observadores, 3 vistas distintas de un mismo proceso interno. Las colas múltiples, la pista que asusta a los expertos. Las imágenes de las sondas solares mostraron colas que se formaban en direcciones opuestas. Y esto, en la dinámica de un cometa, casi siempre significa una cosa: ruptura interna. Un cometa que se fragmenta puede expulsar material por varias grietas al mismo tiempo, creando chorros múltiples, colas divergentes y estructuras que cambian de forma en cuestión de horas. Es el tipo de comportamiento que precede a una disrupción completa. Y en algunos casos, a la desaparición total del núcleo. La pregunta que nadie quiere responder. Los investigadores se enfrentan a un dilema. Si dicen que el cometa se está fragmentando, deberían ser capaces de predecir qué va a ocurrir después. Pero no pueden. Si dicen que no se está fragmentando, deberían explicar por qué se comporta como uno que sí lo hace. Y tampoco pueden. Es un punto muerto científico. Un lugar donde cualquier respuesta es incompleta. Por eso la teoría de la fragmentación está en un limbo incómodo. Tiene demasiados indicios a su favor, pero ninguna prueba definitiva. Lo que más preocupa a la NASA y a la ESA. En documentos internos, algunos analistas han señalado un detalle inquietante. El núcleo parece perder coherencia estructural. Eso significa que el interior podría estar desmoronándose. Aunque desde el exterior el cometa siga viéndose entero. Y esto no es una exageración. Ya ha ocurrido antes con cometas del sistema solar. Pero jamás con uno interestelar observado desde tan cerca. Si 3 y Atlas se rompe del todo, podría dividirse, apagarse por completo, o incluso generar una explosión de actividad brillante antes de desaparecer. Y ninguna de estas posibilidades está descartada. ¿Es el final de 3 y Atlas? Si esta teoría es correcta, podríamos estar viendo los últimos días o semanas de actividad del cometa. Pero también es posible que resista, estabilice su estructura y siga su camino interestelar sin romperse. Nadie lo sabe. El problema es que por primera vez desde su descubrimiento, los modelos no funcionan. Las predicciones fallan. Y los datos contradicen cualquier intento de simplificación. Y aquí viene lo más importante. Esta teoría no solo explicaría lo que vemos, también explicaría lo que no vemos. Porque si 3 y Atlas se está fragmentando desde dentro, entonces lo más interesante aún no ha ocurrido. Lo que venga ahora, en las próximas partes, podría ser crítico para entender si estamos presenciando
Una ruptura catastrófica. Una desgasificación sin precedentes. O un comportamiento único de un núcleo interestelar. Mientras el debate científico crece y las teorías se multiplican, algo mucho más significativo está ocurriendo fuera de los titulares. Las agencias espaciales se están reorganizando en silencio para afrontar lo que puede ser una ventana histórica en el estudio de objetos interestelares. Y aunque públicamente el tono es prudente, internamente la situación es muy diferente. Los equipos científicos se están moviendo rápido. Más rápido de lo que estaban preparados hace solo unas semanas. ¿Por qué? Porque TRES y Atlas está mostrando un comportamiento que podría cambiar en cualquier momento. Y nadie quiere perder la oportunidad de registrar lo que podría ser la primera desintegración documentada de un objeto interestelar. La NASA activa protocolos de seguimiento intensivo. El primer indicio de que las cosas estaban cambiando llegó cuando la NASA amplió el tiempo asignado a los observatorios para seguir a TRES y Atlas. Se activó un protocolo de seguimiento similar al que se usa cuando se detecta un cometa potencialmente inestable. Aunque oficialmente no hablan de riesgo, porque no lo hay. Lo cierto es que quieren capturar cada variación, cada cambio de brillo, cada deformación en la coma. Se han reasignado telescopios. Se han ampliado ventanas de observación. Y se está procesando la información casi en tiempo real. Es raro ver tanto movimiento por un objeto que ya se está alejando del sistema solar. Raro, pero significativo. La ESA, el silencio que dice más que las palabras. En Europa, la ESA ha reforzado también el seguimiento con instrumentos que nadie esperaba que siguieran activos para este objeto. Lo más revelador es que han involucrado instrumentos desde Marte y desde sondas antiguas que normalmente no se usan para cometas lejanos. Esto solo ocurre cuando se sospecha que puede haber un cambio brusco, un proceso rápido, o un comportamiento que podría dejar de observarse en horas o días. La ESA no lo dirá en un comunicado, todavía. Pero la forma en la que están reorganizando recursos refleja algo claro. No quieren perderse lo que pueda pasar. ¿Una colaboración internacional a contrarreloj? Otra señal de alarma silenciosa es que varias agencias han empezado a compartir datos con más rapidez de lo normal. NASA, ESA, JAXA, observatorios independientes, institutos de análisis espectral, centros de dinámica orbital. Las reuniones internas han aumentado. Se están cruzando datos entre diferentes equipos. Y se están recalibrando instrumentos que no se habían usado desde otras misiones. Todo esto indica un movimiento coordinado. Algo que solo ocurre cuando un fenómeno puede ser único, irrepetible, o demasiado rápido como para reaccionar tarde. El miedo real, perderse el momento clave. Los científicos saben que, si TRES y Atlas están realmente fragmentándose desde dentro, el momento crítico podría durar poco. Horas. Tal vez minutos. Tal vez ni siquiera será visible desde la Tierra. Por eso están expandiendo cada ventana de observación posible. Por eso cada detalle que envían las sondas solares se analiza casi al instante. Por eso incluso los instrumentos de baja resolución se están usando para complementar los huecos. Nadie quiere repetir lo que ocurrió con Oumuamua, un objeto misterioso del que se captaron pocos datos, y que luego dejó más preguntas que respuestas. Las palabras que nunca se dicen en público. En conversaciones filtradas, de manera no oficial, varios analistas han mencionado una frase que puede sonar exagerada, pero que refleja perfectamente el ambiente actual. Si TRES y Atlas cambia su comportamiento y no lo registramos, habremos perdido la oportunidad más grande en décadas. Esta sensación, la posibilidad de perder un evento único, es la que está impulsando la reacción acelerada de las agencias. Porque nadie sabe si estamos a días, a semanas o a horas de ver un cambio radical en el objeto. Instrumentos que nunca se supuso que participarían. Y aquí viene lo más sorprendente. Hay instrumentos que no estaban diseñados para observar cometas en la lejanía, pero que ahora están siendo reconfigurados para seguir a TRES y Atlas. Por ejemplo, cámaras de navegación, sensores de trayectoria de antiguas misiones, telescopios auxiliares que normalmente se usan para calibración,
Instrumentos científicos, dormidos, que se han reactivado. La prioridad técnica está cambiando. Eso solo ocurre cuando un evento puede aportar información imposible de obtener en otro contexto. La preocupación oculta, ¿y si se apaga de golpe? Uno de los escenarios que más preocupa a los científicos es que el cometa se fragmente completamente, pierda la coma y se convierta en un objeto oscuro y casi invisible. Si eso ocurre, 3 Atlas podría desaparecer del radar en cuestión de horas. No explotar, no chocar con nada. Simplemente apagarse y quedarse sin actividad detectable. Este escenario es real. Ha ocurrido con cometas del sistema solar. Pero nunca se ha visto en un objeto interestelar monitorizado desde 3 posiciones diferentes. La posibilidad de perderlo de golpe ha acelerado todo. Y algo más, una sospecha que crece en silencio. Algunos analistas creen que 3 Atlas puede estar cerca de un punto crítico. Un punto en el que puede intensificar su actividad, puede colapsar desde dentro, o puede mostrar un comportamiento completamente nuevo. Pero ninguno de estos escenarios es seguro. Y ese nivel de incertidumbre, sin modelos para predecirlo, es exactamente lo que mantiene a las agencias en alerta. La clave es esta. Las agencias saben que lo que sea que esté ocurriendo dentro de 3 Atlas puede revelarse de un momento a otro. Y no quieren perder ese instante. Por eso, lo que está ocurriendo ahora mismo, la reorganización silenciosa, el seguimiento obsesivo, la coordinación internacional, no es exageración. Es preparación. Porque lo que venga después podría ser histórico. Con la incertidumbre creciendo y los datos contradiciéndose, hay una pregunta que muchos expertos han empezado a plantear, no en público, sino en los análisis internos, donde la prudencia no impide hablar claro. ¿Y si 3 Atlas está a punto de romperse por completo? Este es el escenario más extremo. El que nadie quiere confirmar. Pero el único que explica absolutamente todos los comportamientos contradictorios al mismo tiempo. Un colapso total del núcleo. Una disrupción catastrófica. Una fragmentación que convertiría al cometa en miles o millones de piezas. Y aunque pueda sonar exagerado, este proceso ya ha ocurrido con otros cometas del sistema solar. Solo que jamás se ha visto en un objeto interestelar, monitorizado desde 3 puntos diferentes. Y en tiempo real. ¿Cómo sabríamos si el colapso es inminente? Los científicos han identificado varios signos tempranos que indicarían que un cometa está entrando en fase crítica. Y 3 Atlas ya cumple muchos de ellos. Primer signo, fluctuación de brillo impredecible. Cuando un núcleo empieza a fragmentarse desde dentro, el brillo sube y baja sin control. Eso es exactamente lo que observa Marte. Segundo signo, múltiples chorros orientados en direcciones opuestas. Ocurre cuando nuevas grietas internas se abren de golpe. Eso es exactamente lo que ven las sondas solares. Tercer signo, deformación de la coma que no sigue patrones uniformes. Lo mismo que muestran las imágenes desde la Tierra. 3 signos. 3 testigos. 3 coincidencias incómodas. Pero hay más. Señal clave número 1, la coma viva. Cuando un cometa está cerca de romperse, su coma deja de comportarse de manera estable. Empieza a moverse en patrones erráticos, casi como si respirara de forma irregular. Y si algo ha caracterizado a 3 Atlas en estas últimas semanas, es su coma deformada, distorsionada, que cambia de forma como si tuviera capas internas moviéndose a ritmos diferentes. Los investigadores llaman a esto la coma viva. Y que un objeto interestelar muestre este comportamiento es extremadamente inquietante. Señal clave número 2, actividad intensa justo cuando debería apagarse. Esta es quizá la señal que más preocupa a todos. Cuando un cometa se aleja del Sol, debe perder actividad. Pero 3 Atlas está haciendo lo contrario. Aumenta su brillo. Expulsa más material. Muestra chorros más violentos. Y su coma se vuelve más caótica. Este tipo de actividad invertida suele ser el preludio de una ruptura interna. El núcleo se recalienta desde dentro.
El gas atrapado se expande. Las fracturas se multiplican. Hasta que la presión supera la cohesión del material. Y ahí es cuando ocurre lo inevitable. Señal clave número 3, inconsistencias entre observadores. Este es uno de los indicadores más fuertes. Cuando diferentes puntos de observación ven un mismo objeto de manera diferente, no significa que uno de los observadores esté equivocado. Significa que el objeto está cambiando de forma más rápido de lo que tarda la luz en llegar de un punto a otro. Significa que el cometa está reaccionando a procesos internos tan rápidos que cada punto del sistema solar lo ve en una fase distinta. Esto, en términos científicos, se llama actividad transitoria desincronizada. Y es absolutamente típico de cometas que están a punto de desmoronarse. ¿Qué pasa si el núcleo colapsa? Si el núcleo de 3i Atlas entra en ruptura total, el proceso sería algo así. Pequeñas explosiones internas abren grietas nuevas. La actividad aumenta en cuestión de minutos u horas. La coma se expande de golpe. Aparecen colas secundarias o terciarias. El núcleo se divide en varios fragmentos. Cada fragmento se comporta de forma independiente, creando múltiples minicomas. Finalmente, el objeto original desaparece como estructura única. El cometa deja de ser un único cuerpo y pasa a ser un enjambre disperso de hielo y polvo. La actividad disminuye lentamente y los fragmentos se vuelven invisibles. Es un final silencioso, lento y completamente irreversible. Y aunque parezca sorprendente, 3i Atlas ya cumple varios pasos del inicio. El escenario que nadie quiere que ocurra sin registro. Si el colapso se produce mientras el cometa está en una posición desfavorable para la observación, como detrás del Sol o en un ángulo incómodo, podríamos perder el evento más importante desde el paso de Oumuamua. Las agencias lo saben. Por eso están en alerta silenciosa. Por eso han activado tantos instrumentos a la vez. Una ruptura total de un objeto interestelar sería histórica, única, irrepetible y absolutamente crucial para comprender cómo se comportan los visitantes de otros sistemas solares. Sería el momento clave que cambiaría todo lo que sabemos. Y podría ocurrir en días. O en horas. O quizá no ocurrir. Esa es la tensión que domina cada reunión científica ahora mismo. Pero hay un escenario aún más extraño. Y es aquí donde la historia se pone realmente intrigante. Porque algunos investigadores creen que 3i Atlas podría no romperse, sino entrar en un estado de actividad prolongada e inestable que nunca antes se había documentado. Una especie de fase intermedia entre estabilidad y colapso. Un comportamiento completamente nuevo. Un punto crítico donde el cometa no explota, pero tampoco se estabiliza. Si eso ocurre, sería todavía más sorprendente. Mientras algunos equipos científicos consideran que 3i Atlas podría estar acercándose a una ruptura total, otros grupos han empezado a defender una teoría distinta. Una posibilidad que, aunque suena improbable, encaja sorprendentemente bien con lo que estamos viendo. La teoría de que 3i Atlas podría haber entrado en un estado prolongado de inestabilidad. Algo que no es ruptura, pero tampoco estabilidad. Un comportamiento intermedio. Una fase jamás observada en cometas del sistema solar. Un tipo de actividad que podría ser propia solo de objetos interestelares. Y esta teoría, aunque menos dramática, es igual de fascinante. Y puede ser incluso más reveladora. Un cometa que no se rompe, pero tampoco se calma. Los investigadores que apoyan esta teoría dicen que, aunque la fragmentación es posible, los datos no apuntan necesariamente a una ruptura inmediata. Su argumento es simple pero poderoso. 3i Atlas lleva semanas mostrando inestabilidad, pero no termina de romperse. Sus cambios son intensos, sí, pero no progresan hacia la destrucción total. Su brillo aumenta y baja, pero no llega al colapso. Su coma se deforma, pero no se dispersa. Es como si el cometa estuviera atrapado en un ciclo continuo de activación, desactivación, reactivación,
Pequeñas explosiones internas. Enfriamiento. Y nuevo calentamiento. Un ciclo que podría durar semanas. O incluso meses. Algo nunca visto. El concepto del estado metastable. Algunos científicos han empezado a usar una palabra muy específica. Metastable. O estado metaestable. Esto significa un objeto que parece acercarse a un cambio drástico, pero que se mantiene en equilibrio inestable durante mucho tiempo. No explota. No colapsa. Pero tampoco se estabiliza. Es como tener un vaso apoyado en el borde de una mesa. Está a punto de caerse, pero puede mantenerse así sorprendentemente largo tiempo. Si nada lo empuja demasiado. 3 y Atlas podría estar en ese borde. ¿Por qué un cometa del sistema solar no puede hacer esto? Pero uno interestelar sí. Los cometas del sistema solar siguen patrones relativamente predecibles porque conocemos su composición. Hielo de agua. Metano. Dióxido de carbono. Polvo. Y compuestos orgánicos. Pero los objetos interestelares podrían tener materiales exóticos, capas internas formadas bajo temperaturas extremas, estructuras que no existen aquí, gases atrapados que reaccionan de forma diferente al calentarse, mezclas químicas que se comportan de forma irregular. Todo esto podría crear un núcleo capaz de entrar en un estado de inestabilidad prolongada. Es decir, un objeto que nunca se calma y nunca termina de romperse. Un fenómeno totalmente nuevo. Las 3 caras del estado metaestable. Esta teoría explica por qué cada observador del sistema solar ve una versión diferente del cometa. 1. Desde Marte se ven las explosiones internas más intensas. Porque Marte está en una posición privilegiada para ver las regiones más activas del cometa. 2. Desde la Tierra se ve un comportamiento más moderado. Porque la mayoría de los jets apuntan en direcciones no visibles desde nuestro planeta. 3. Desde las sondas solares se ve la estructura completa de la cola. Lo que revela el caos general pero sin mostrar la ruptura total. En este estado, 3 y Atlas no se destruye. Pero tampoco vuelve a la calma. Es un equilibrio precario. Inestable. Y completamente nuevo en nuestra experiencia científica. ¿Qué significaría esto para la ciencia? Si esta teoría es correcta, 3/diagonal Atlas se convertiría en el primer cometa interestelar en entrar en estado metaestable. El primer objeto observado en múltiples fases simultáneas. La primera evidencia directa de procesos internos desconocidos. Y un indicio de que los cuerpos interestelares son más complejos de lo que pensamos. Este estado prolongado podría durar días, semanas o incluso meses. Y eso explicaría por qué las agencias no quieren bajar la guardia. No se trata solo de esperar una ruptura. Se trata de observar un fenómeno completamente nuevo. La pregunta que define esta teoría. Un investigador formuló la pregunta clave de esta teoría. ¿Y si 3 y Atlas está buscando su propio equilibrio? ¿Y si lo que vemos no es destrucción, sino adaptación? Adaptación. Una palabra fascinante para un objeto que viene de otro sistema estelar. Podría ser que 3 y Atlas esté encontrando un nuevo equilibrio interno. Después de su paso por el Sol? ¿Y si estas explosiones, deformaciones y fluctuaciones son parte de un proceso natural para un objeto formado en un entorno completamente distinto? La idea es audaz. Pero no imposible. El escenario que sustenta esta teoría. Esta teoría encaja especialmente bien porque explica las variaciones sin tendencia clara. Justifica la duración prolongada del comportamiento extraño. No requiere una ruptura inmediata. Permite que el cometa siga activo mientras se aleja. Y unifica los datos contradictorios en un solo modelo. En un cometa del sistema solar, esto sería impensable. Pero 3 y Atlas no es de aquí. Y eso lo cambia todo. ¿Es esto mejor que una ruptura? Para la ciencia, sí. Sería muchísimo más valioso ver un estado prolongado y desconocido.
que una simple ruptura repentina. Porque este tipo de comportamiento podría enseñarnos cómo se comportan los materiales interestelares. Podría revelar procesos que nunca hemos visto. Podría ayudarnos a entender cómo se forman los mundos lejanos. Y daría información que no podemos obtener de ninguna otra forma. Lo que está haciendo TRES y Atlas, sea ruptura o estado metaestable, es extraordinario. Y aún queda un detalle final. Todo lo que hemos visto a lo largo de este vídeo, las contradicciones, las señales, las dudas, las teorías y la tensión creciente entre los observatorios, nos lleva a una conclusión inevitable. TRES y Atlas no es solo un cometa interestelar. Es un mensaje en movimiento. Una pieza de otro sistema solar que está revelando algo que no sabíamos que necesitábamos aprender. Y ahora, mientras se aleja del Sol y se dirige hacia la oscuridad del espacio profundo, lo más importante no es lo que ya ha mostrado, sino lo que aún puede mostrarnos. Un objeto que nos obliga a replantear el universo. TRES y Atlas está obligando a los científicos a enfrentarse a preguntas incómodas. ¿Los cometas interestelares se comportan de forma diferente a los nuestros? ¿Existen procesos internos que nunca se habían estudiado? ¿Pueden estos objetos entrar en estados inestables prolongados? ¿Qué materiales contiene un núcleo formado en otro sistema estelar? ¿Por qué su actividad no sigue nuestros modelos? ¿Cuántos objetos como este han pasado antes sin ser detectados? Estas preguntas no existían hace unos años. Pero ahora son parte del debate científico más intenso del momento. Estamos presenciando algo único. No importa si el futuro de TRES y Atlas es una ruptura total, un estado metaestable prolongado, o una estabilización inesperada. Lo que importa es que ningún cometa interestelar había sido observado con esta precisión, desde tantos puntos del sistema solar, y en un momento tan crítico de su comportamiento. Puede que ninguna misión vuelva a tener una oportunidad como esta en décadas. Y por eso las agencias están en alerta silenciosa. Por eso se están coordinando. Por eso cada píxel, cada fotón y cada dato cuentan. ¿Qué pasará ahora? A partir de hoy, los siguientes escenarios son posibles. 1. Actividad creciente. Si la presión interna sigue aumentando, podríamos ver más chorros, más deformaciones y más colas secundarias. 2. Estado prolongado. El cometa podría mantenerse en este equilibrio inestable, desafiando cualquier predicción durante semanas. 3. Ruptura total. Un colapso repentino lo convertiría en un enjambre de fragmentos antes de desaparecer para siempre. 4. Estabilización. Un escenario improbable, pero posible, que el cometa encuentre un nuevo equilibrio y se comporte como un objeto normal. Ninguno de estos escenarios está descartado. Ninguno está garantizado. Y esa incertidumbre es exactamente lo que lo convierte en uno de los objetos más fascinantes del momento. Un último mensaje desde el espacio profundo. Pensemos en esto. TRES y /Atlas no es de aquí. No pertenece a nuestro Sol. No sigue nuestras reglas. No se formó bajo nuestra luz. Es un visitante que ha viajado millones de años por un vacío infinito, cruzando regiones del espacio donde ninguna sonda humana ha llegado, atravesando entornos que no comprendemos, y cargando consigo una historia escrita en sus capas más profundas. Y ahora, por una casualidad cósmica increíble, acabamos de tener la oportunidad de observarlo justo en el instante en que su estructura, su composición y su comportamiento nos están hablando más alto que nunca. Nos está diciendo: así se comporta un objeto de otro mundo. Este es solo el principio. Porque lo que ha hecho TRES y /Atlas no termina aquí. Los análisis continuarán durante meses. Los datos serán estudiados durante años. Y es muy probable que, dentro de un tiempo, miremos atrás y nos demos cuenta de que este cometa interestelar fue un punto de inflexión. Un antes y un después. Una pieza clave para entender cómo se forman los mundos más allá de nuestro Sol. Y quizá, solo quizá, la prueba de que los visitantes interestelares son mucho más complejos, mucho más violentos y mucho más fascinantes.
de lo que imaginábamos. Así que, mientras Tres y Atlas se aleja hacia la nada, recuerde esto. No estamos viendo solo un cometa. Estamos viendo la historia de otro sistema solar pasando frente a nosotros por un instante diminuto. Un instante que, si sabemos interpretarlo, puede cambiar todo lo que creíamos saber sobre el cosmos. Y lo más increíble es que todavía no hemos visto el capítulo final.